que las personas sordas podían llegar a estudiar, a ingresar a una secundaria, pero miren cómo han cambiado los tiempos, cómo nos ha logrado fortalecer ese enfoque socioantropológico de ver a las personas sordas, a las personas más allá de su discapacidad, verlas como seres con habilidades, capacidades y que con un entorno y un contexto enriquecido pueden lograr muchísimas cosas. No sé si Josué quiera aportar algo allí antes de continuar. En muchas universidades sí hay personas... En muchas universidades existía como esa duda, ¿no? La contextualización en cuanto a esos conceptos que antes no se tenían, no se manejaban en la vida o en la comunidad sorda, y pues no se quería, se tenía como esa estigmatización en muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, la sociedad en esas creencias que tenía acerca de la persona sorda, sobre quién era o por qué manejaba la lengua de señas, desde hace mucho tiempo, pues a nivel mundial, en muchos lugares, la lengua de señas se ha venido manejando. Incluso en algunos lugares se pensaba que el objetivo era de las personas sordas, se les tenía el objetivo de enseñarles a hablar, a hacer obligarlos a eso. Y pues ellos no pensaban lo mismo, las personas sordas se mantenían firmes en manejar su lengua de señas. Y las personas que estaban aprendiendo, por decirlo así, a hablar, terminaban era haciendo señas. Entonces esos métodos no resultaban. Se veía que no tenían efecto. Una sorda, por ejemplo, era un sordo profundo, o por ejemplo, si es hipoacúsico, o si tenía una pérdida progresiva, sin importar cuál fuera su caso, se mantenía firme en mantener su idioma, su lengua de señas, desde hace mucho tiempo. Y actualmente la comunidad sorda ha crecido muchísimo en cuanto a eso, y se ha evidenciado más, incluso antropológicamente, todos estos conceptos en su lengua de señas, en su comunidad, en cómo se va fortaleciendo cada vez más su lingüística, sus términos, su lengua de señas, su comunicación como tal. Entonces, todo eso ha tenido un gran efecto en la lengua. Y en el caso contrario de las personas que tratan de que los sordos hablen, se les hace como una rehabilitación oral, esto ha ido disminuyendo cada vez más. Entonces, se ve como también, por ejemplo, en el caso de la comunicación, se muestra mucho más amplio el campo de la lengua de señas y pues un sordo de pronto con alguna rehabilitación oral ya casi no. Puede que de pronto aprenda algunas palabras, pero antropológicamente su enfoque es la lengua de señas y es algo muy diferente. Se puede hacer algo paralelo para poder alcanzar una comunicación mucho más fluida, pero la comunidad como tal se apropia de su lengua de señas y pues también con la ayuda de los intérpretes, de los profesores, de todo lo que está en el entorno de las universidades y demás, se ha demostrado que pues esa comunicación en lengua de señas es muy necesaria y que garantiza la accesibilidad a la educación superior, de acuerdo pues también a la normatividad y a las leyes, pues la política nos ha brindado en cuanto a estos espacios de inclusión. Y pues que el énfasis ahora es mucho más amplio en el manejo y la comunicación por medio de la lengua de señas. Por ejemplo, en la Universidad Gran Colombia, la accesibilidad que se da es mediante el derecho de uso de la lengua de señas y es necesaria esa comunicación en lengua de señas para que haya una buena calidad en la comunicación. En el estudio, ¿qué pasa? Hace mucho tiempo se buscaba y se investigaba mucho los conceptos de diferentes materias y se trataba también de investigar lingüísticamente cómo se podían pasar a lengua de señas en su orden, en su significado y así poder brindar esa accesibilidad en los programas de educación para que pueda haber esa inclusión que tanto se quiere. Que íbamos a hacer el cambio en el servicio de interpretación.
Perfecto. Gracias, Evelyn y Jan. Bueno, continuando con... Qué pena, Freddy. Señor, cuéntame. Evelyn, ¿tú nos puedes comentar por qué es que hacen este cambio? Los intérpretes trabajamos por duplas, entonces cada 15 minutos o 20 minutos, según el acuerdo con los compañeros, nos rotamos por el cansancio físico que genera la lengua de señas y también por el cansancio mental al estar transfiriendo de una lengua a otra. Entonces, por eso hacemos esos cambios en el servicio de interpretación. Excelente, Evelyn, muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Y muy buena pregunta para tener en cuenta en las aulas. A veces pensamos que el intérprete es una máquina, entonces el pobre intérprete dándole 4 horas seguidas, el estudiante sordo tiene las 6 horas seguidas de clase y el pobre intérprete ahí, mejor dicho, las 6 horas completas interpretando. Entonces, claro, eso nos preocupa por el tema de salud ocupacional, de enfermedades como el túnel del carpo, de tanto pues, hacer señas y el cansancio mental. Bueno, también comentarles que, bueno, cuando llegan los estudiantes a la educación superior, hay muchas preocupaciones por parte de los docentes. Pero esas preocupaciones tienen que ver con por qué el estudiante sordo, cómo así que le dejé una lectura de un libro y cómo así que no me lo leyó. Cómo así que le mandé a escribir un ensayo y mire lo que me trae. Un escrito donde no tiene conectores, un escrito donde no tiene una gramática coherente, si se supone que ya está en educación superior. Esos son muchos de los comentarios de algunos profes de educación superior. Ojalá no sean los de la Gran Colombia, pero, pero entonces eso nos lleva a la reflexión de pensar qué pasó en la primera infancia del estudiante sordo, qué pasó en la educación primaria y qué pasó en la educación secundaria, como para tener ese resultado de esos estudiantes que llegan a educación superior. Y entonces eso nos permite primero analizar a quién tenemos enfrente, a quién estamos en ese acto educativo de enseñanza y aprendizaje. Y es que les cuento que las personas sordas, primero que todo, tienen un acceso tardío a su primera lengua, la lengua de señas. ¿Por qué? Porque resulta que el 98% de las familias de las personas sordas son personas oyentes. Papá, mamá, tíos, primos, hermanos, oyentes. Entonces, es el único sordo en la familia. Y desde la primera infancia, desde el primer día de vida, no hay esa comunicación, no hay ese código en el hogar que permita al niño desarrollar habilidades, desarrollar el lenguaje plenamente. Por ejemplo, un niño de 2, 3 años, oyente, a los 3, 4 años ya pregunta, ya critica, narra, argumenta, mientras que un niño sordo de familia oyente, pues a los 3 años nadie le ha explicado normas sociales, nadie le ha explicado alimentos, no tiene el concepto de cumpleaños, de Navidad, porque no existen los adultos que lo guíen en una lengua, que le hagan adquirir esa lengua para guiarlo en ese proceso de desarrollo del lenguaje. Y es que ese proceso de desarrollo del lenguaje es conceptualizar la realidad, conceptualizar todo lo que está en el entorno, ¿cierto? Entonces tenemos que, otra de las problemáticas de allí de la primera infancia, es ese enfoque clínico que se tiene todavía, que se concibe todavía, y es pensar que los sordos se tienen que rehabilitar y que tienen que hablar. Y todavía desde la medicina se cree, y sobre todo el sistema de salud colombiano, ¿no? Que con implantar a un niño ya está solucionado el problema. Con hacerle un implante coclear al niño ya está solucionado el problema y no es así. Así como de casuística, de un amigo que es coronel de la policía, sus 2 hijos son sordos, pero resulta que él me contaba que para que le funcionaran los 2 implantes, la esposa tenía que llevarlos a terapias 5 días a la semana, 5 días a la semana durante 7 años. Y los muchachos, pues sí, hoy en día están grandes y hablan y escuchan. Tienen algunas habilidades orales para hablar, obviamente tienen dificultades,
pero hay que llevarlo a otro contexto. O sea, él porque es policía y tiene el sistema de salud de ellos y tiene ciertos beneficios, pero una persona estrato 2, estrato 1, que está afiliada al régimen subsidiado, donde le dan una cita por ahí cada 2 meses, pues el implante no resulta ser tan efectivo, lastimosamente. Entonces vemos que esas familias se van a buscar el enfoque salud, preocupadas por el tema salud, pero no preocupadas por el tema lengua, por el tema adquisición de la lengua, por lo que esos niños van a posiblemente llegar a las ofertas bilingües biculturales para sordos de manera tardía, con 8 o 9 años, apenas para cursar grados de preescolar, ¿cierto? Y allí ya hay una desventaja si lo comparamos con los chicos oyentes. Y es que los chicos oyentes desde el primer día de vida ya vienen desarrollando, adquiriendo lengua y desarrollando lenguaje, mientras que la persona sorda lleva 8, 9, 10 años de su vida perdidos buscando una solución para que pueda hablar. Entonces allí ya hay una desventaja bastante grande que va a afectar todo el proceso educativo de ahí para adelante. Bueno, también tenemos de qué es eso de la oferta bilingüe, porque yo le he nombrado varias veces, pero no he aclarado qué es la oferta bilingüe bicultural. La oferta bilingüe bicultural es aquella donde su PI, su currículo se ha transformado para atender a los estudiantes sordos y donde se tiene prioridad la enseñanza y el aprendizaje por medio de la lengua de señas colombiana y el español como segunda lengua. Exactamente. Y resulta que los estudiantes sordos, la estrategia que se tiene ahorita en Colombia, que son estrategias, digamos que tomadas del modelo sueco, de modelos europeos, modelos estadounidenses, son modelos a nivel mundial y es concentrar a la población sorda, focalizar a la población sorda en instituciones educativas. ¿Para qué? Para que adquieran la lengua, para que lo adquieran con sus pares comunicativos, con otros niños sordos, para que la adquieran con modelos lingüísticos, que son adultos sordos que modelan la lengua de señas, que la adquieran junto a sus docentes bilingües, docente bilingüe que puede ser una persona oyente, licenciado, que sepa lengua de señas, o un licenciado sordo que tenga conocimientos en español. ¿Sí? Entonces, lastimosamente en Colombia también tenemos pocos docentes bilingües, pocos licenciados que sepan lengua de señas y español. Entonces, eso también se nos dificulta frente a ese proceso educativo de calidad que se quiere para las personas sordas. Otro de los temas también pues da por la reciente inmersión de la educación bilingüe, es que no hay un proceso, no hay un proceso muy fuerte de la enseñanza del español como segunda lengua. En este momento no hay un plan de estudios pensado para sordos para la enseñanza del español, ni en primaria ni en bachillerato. Hay universidades, hay personas que están haciendo esfuerzos investigativos por desarrollarlos, pero digamos que una investigación de impacto es la que hizo el INSOR del año 2002 a 2010, que fue precisamente el de consolidar la oferta bilingüe bicultural. Entonces, tenemos que los niños llegan tarde a la escuela, llegan sin ninguna lengua estructurada, es decir, llegan al colegio apenas a adquirir la lengua de señas. Y llegan a aprender el español, pero hay que ver la reflexión. Si no tienen ninguna lengua, ¿yo cómo les voy a exigir en español? Entonces yo tengo que hacer un proceso paralelo como docente, donde primero se estructure una lengua que me sirva como base para empezar a aprender la segunda lengua. Pero resulta que ya cuando los niños pasan a bachillerato, bueno, en primaria están concentraditos los sordos con su modelo lingüístico, con el docente bilingüe, pero ya cuando pasa a bachillerato, pasa con un servicio de interpretación como el que nos brinda Evelyn y Jan, ¿cierto? Ellos, Evelyn y Jan y los intérpretes no tienen dentro de su labor el rol de explicar, de ser docentes, sino de hacer la transferencia entre la lengua de señas y el español y viceversa. Entonces tenemos que los docentes, muchos docentes,
tienen pensado, dentro de sus estrategias, pues enseñar como de manera tradicional, ¿cierto? Del enfoque tradicional pensado para oyentes, es decir, desde un enfoque auditivo vocal, y donde muchos docentes lo que hacen es entregar guías a los estudiantes para que lean y resuelvan, o lecturas para la casa. Entonces ahí es ya cuando nos vemos en problemas de que hay unas altas exigencias en español para los estudiantes sordos en bachillerato, pero no hay una base de aprendizaje fuerte en español. O sea, el estudiante no ha desarrollado un proceso educativo de calidad del aprendizaje de la segunda lengua, pero sí le exigimos en los colegios que desarrolle competencias en ciencia, en matemáticas, en sociales, basados en el español. Entonces allí también hay también dificultades. ¿Qué otra cosilla por aquí? Bueno, y eso nos lleva, digamos, a otras cosas, como ausencia de una lectura significativa para el estudiante, o que inclusive en los colegios se vea el español como un castigo, donde póngase a realizar planas como castigo. Entonces ahí ya para el estudiante sordo se va formando una mala percepción frente a la segunda lengua. Y la segunda lengua que es tan importante porque es la que le va a permitir interactuar con la población oyente, con la mayoría oyente. Hasta ahí hay dudas, hasta ahí hay preguntas. Anímense a preguntar, que aquí estamos, mejor dicho, con Josué listos para responder. No se vayan a ir con dudas, no se vayan a ir con preguntas. Que esta noche no puedan dormir y digan, ah, yo debí preguntar eso, qué lástima. Entonces, si tienen preguntas o dudas, anímense a participar. Tatiana Gutiérrez ha levantado la mano. Tatiana. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo no sé Muy si bien. pronto lo dijeron ya, pero sí quiero saber específicamente el tema del lenguaje de señas. Está dividido también por idiomas, es decir, no existe un lenguaje de señas internacional por el cual las personas que tengan esta limitación se puedan comunicar sin la barrera del idioma como tal, el español, el inglés, el alemán, bueno, en fin, no sé si me explico. Se me genera esta duda, ¿por qué? Porque pues yo trabajo con comunidad y sí, me parece interesante poder tener como presente esa situación. Gracias. Sí, señora. Muy buena pregunta, profe. Resulta, profe, que bueno, primero es lengua de señas, porque el lenguaje ya nos referimos a la capacidad humana, ¿cierto? Que todos los humanos tenemos lenguaje, pero lengua sí ya es un grupo de códigos y de signos que nos sirven para la comunicación, para expresar ese lenguaje. Entonces, profe, hay una lengua de señas internacional, pero también hay lengua de señas colombiana, lengua de señas venezolana, de Brasil, de Costa Rica, de Estados Unidos, casi que cada país tiene su propia lengua de señas. O sea, si hay una lengua de señas internacional, unos acuerdos para, pues para nominar, para comunicarse internacionalmente, pero pues cada país tiene su propia lengua de señas. Inclusive aquí en Colombia hay variaciones lingüísticas. Ok. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay unas señas que se utilizan, por ejemplo, en Cali, que no se utilizan aquí en Bogotá. Eh, por ejemplo, digamos que para hacer la analogía, hay regionalismos. Entonces, por ejemplo, aquí en Bogotá tenemos unas palabras muy regionales, en la costa hay unas palabras muy regionales, en los Santanderes hay otras palabras también regionales. Pasa igual con la lengua de señas. También hay esas señas que son propias de cada región. Bueno, me pregunta Entonces eso se Cristina. enseña, se les enseña, Señora, adelante, profe. qué pena, qué pena. Entonces eso se les enseña a las personas que se les enseña el lenguaje de señas, se les enseña el internacional y el colombiano, o solamente en en la parte donde estén ubicados se les enseña ese. Digamos, profe, que aquí estándar, lengua de señas colombiana. Estándar es la lengua de señas colombiana. Ya algunos sordos que han incursionado a nivel internacional y saben esa lengua internacional, pero
los procesos educativos que se desarrollan en las instituciones de educación primaria, secundaria y educación superior es con lengua de señas colombiana. Josué quiere aportarnos y Josué, que es el experto pues, en la lengua, pues, porque es su lengua, Josué. Jan, volumen. Estás en mute. Qué pena, discúlpenme. Entonces, como mencionaba, hay diferentes lenguas de señas. Pues respecto a la pregunta, si las lenguas de señas son iguales, hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, si vivimos aquí en Colombia, tenemos obviamente, compartimos con personas iguales de nuestra cultura, y nuestra comunicación como tal, y se genera esa lengua, ¿no? Como tal, de acuerdo a pues los diferentes acuerdos que se tienen por las experiencias y las vivencias que tenemos a diario, y aquí es la lengua de señas colombiana. Pero, por ejemplo, si estamos en Japón, es totalmente diferente, porque sus experiencias, su cotidianidad es muy diferente y de acuerdo a eso se crea una lengua en la que ellos se comunican. Entonces, de acuerdo a donde estemos, se puede deducir eso. Hay que tener cuidado, por ejemplo, aquí en Bogotá o en Cali, el dialecto. Aquí en Bogotá, al compartir y demás, en Cali es un poco más, es diferente, igual que en Medellín. Diferentes estándares de acuerdo, por ejemplo, a la academia, de acuerdo, por ejemplo, también a la forma de enseñar aquí en Colombia, en las universidades también, con la interpretación, algunos profesionales y profesores también tienen sus diferentes dialectos. Entonces, hay que tener cuidado también respecto a eso, cuanto a la academia y la comunicación como tal, en esos contextos y en esas situaciones específicas. Por ejemplo, si estoy aquí en Bogotá y me voy a hablar con una persona sorda en Medellín, la gramática de la lengua de señas pues va a ser la misma, pero vamos a notar que hay diferentes cosas que puedan cambiar. Si de pronto vamos, por ejemplo, a Japón, pues va a ser algo muy diferente porque la gramática, la estructura de la lengua no va a ser la misma, no se va a entender debido a que pues es una cultura y una lengua totalmente aparte. Su manera de comunicarse es muy diferente. Y si vamos a Estados Unidos y nos encontramos con un sordo de allá, y pues va a tener su propia gramática, su propia estructura de la lengua y no va a haber una comunicación afín en ambas lenguas de señas. Ya de pronto con un contacto de algunos meses en los que se pueda tener pues una, como por decirlo así, adquirir un poco más acerca de eso, se puede hacer ya como tal. En Estados Unidos se hace también un encuentro mundial, internacional de lengua de señas, donde pues van diferentes representantes sordos y hacen sus diferentes exposiciones y ponencias en este lenguaje de señas internacional. Pero, aparte de esto, cada quien, cada país, cada cultura tiene su lengua de señas propia. Gracias, Josué. Bueno, la profesora Cristina Rojas nos pregunta, ¿qué tan efectivo es el uso de implantes en los niños sordos? Pues, profe, depende. Depende el nivel de sordera, el grado de pérdida auditiva, depende, pues suena feo, pero depende el nivel socioeconómico de la familia. Si es una familia que tiene el recurso para asistir continuamente a terapias, para implantar de manera temprana al niño, a temprana edad, para toda la rehabilitación oral que se debe hacer, para contratar fonoaudiólogo, pues ahí sí les va a funcionar el implante. Pero, pero si es una familia pues que no tiene tantos recursos, que lastimosamente tiene un sistema de salud pues subsidiado, que se le da una terapia una vez al mes con el fonoaudiólogo, pues como que no va a ser tan pertinente ese uso de implante. Y mire que esos casos son los que terminan llegando a los colegios donde tienen la oferta bilingüe y cultural para niños sordos, pues de familias que vieron que por su nivel de pérdida auditiva, por nivel fisiológico del cuerpo,
el niño no pudo desarrollar esa oralidad y que además de eso tampoco pudieron como llevarlo tan constantemente a terapias, pues ahí toman como última opción la lengua de señas. Pero entonces esta lengua tiene que ser como la primera opción, ¿sí? La primera opción pensada desde desarrollo del lenguaje, porque resulta que un proceso de oralización, me contaba una mamita, que es, lo llevan al fonoaudiólogo y es repita palabras, repetir palabras, pero repetir una palabra no lo hace dominar una lengua y mucho menos repetir una palabra lo va a ayudar a que el niño pueda opinar, criticar, argumentar, que pueda darle diferentes usos a la lengua. Pero entonces, digamos que una de las ventajas de la lengua de señas es que es una lengua de fácil acceso porque es visogestual y que va a permitir efectivamente ese desarrollo del lenguaje que necesitan los niños. No sé si Josué quiera aportar algo allí. Sí, en cuanto a la inquietud de si está bien o mal implantar a un niño, la respuesta es clara. Gracias, Frey, no lo veía muy bien. Perdón, es que no veía bien a Josué, qué pena. Millán, si quieres, te hago el cambio. Perdóname, es que no veo a Freddy, a Josué, discúlpame. Listo. Hacia la inquietud de la docente sobre la ventaja o lo positivo de implantar a un niño, esto es como el baloto, ¿no? Miles de balotas están dispuestas para ver quién gana en el sorteo. Pueden existir 3 ganadores y lo mismo pasa con las personas implantadas. Es como jugar una rifa o un baloto porque puede haber un número que sí salga beneficiado como un número que no. Yo, durante mi experiencia laboral y también personal, vi que no, el implante no era ventajoso ni tampoco era adaptable a los niños. Solamente 1 de cada 10 niños que yo tuve, por darles cifras, les funcionaba. Yo tenía 40 niños que no tenían un implante y no acudían a la oralidad y desarrollaban bien su lenguaje. Entonces, como les mencionaba Freddy, pues sí hay la posibilidad de enriquecer a los niños a través de su lengua y también entendiendo que hay familias que acuden al sistema subsidiado para tener el implante y otros que por sus recursos económicos no pueden llegar a otros tratamientos más avanzados y es allí donde más se concentra la población. Entonces, a veces quieren que ocurra un milagro para que los niños puedan tener esta oralidad y la adaptación de esta lengua, pero es importante reflexionar en las evidencias de que vemos de lo que los casos algunos sirven como otros no. Entonces, analizar ese enfoque médico y enfocarnos en esa realidad de la necesidad viviente a nivel nacional que requieren los niños en su aprendizaje de la lengua de señas para el acceso a diferentes entornos como el político, el académico, que es fundamental tener esta primera lengua y reflexionar ahí si estos dispositivos auditivos realmente sí son beneficiosos para los niños, si al contrario lo que demandan son recursos económicos y aún más gasto para
que ellos sí tengan una verdadera rehabilitación. Entonces, como les mencioné, esto es como el baloto. Pueden existir niños que sí realmente les funcione, como hay una gran mayoría muy amplia que no. Vemos el caso de Brasil, donde ellos también tienen un enfoque médico fuerte, pero que se han dado cuenta que no sirve, igual que en Chile. Entonces, en la región suramericana vemos estos casos evidentes y ya de que la experiencia misma habla de que no, realmente no es tan funcional tener el implante. Digamos que en Europa se tienen otros tipos de avances, pero tampoco esto quiere decir que sea funcional o óptimo para el niño. Entonces, mirar los recursos que realmente se llegan a gastar por tratar de implantar al niño y también ver que hay la necesidad que ellos estén en otros entornos. Entonces, a veces es como conocer y el implante resulta siendo un cuento de hadas para que un milagro exista y realmente el niño sí tenga esa posibilidad. Entonces, la verdad es de reflexión, mirar hacia el futuro, qué queremos en esta sociedad colombiana para que los niños realmente tengan transformaciones sin la necesidad de un implante. El implante no es garantía de que el niño se va a comunicar de pronto. Si un milagro ocurre, sí, pero es importante también concienciar a los padres de familia sobre que la lengua de señas es bastante rica en lenguaje para que ellos puedan aprender y progresar. Y hay muchos profesionales sordos que ya se desempeñan en sus áreas disciplinares y implantar a un niño es como si hubiera fallas en un motor del avión y le tratan de hacer remedios, pero pues no funciona. Y hay muchos casos de profesionales, como les digo, que a través de la lengua de señas obtienen sus progresos y sin la necesidad de implantarlos, pero acá hay un enfoque bastante fuerte del médico en Colombia. Eso es todo. Sí. Bueno, la profe Cristina nos dice bueno, que ahora comprende qué es lo que le pasa a sus niños de por qué no es como tan funcional el implante para los niños de que ella tiene, nos dice la profe. Pero sí, profe. Entonces, la lengua de señas prioriza eso, el desarrollo del lenguaje. Gracias, muy amable. Sí, señora profe, para servirte cualquier cosa, cualquier otra pregunta, profe. Ok. Entonces, les voy a compartir pantalla un momento y vuelvo otra vez aquí con la pantalla con el servicio de interpretación grande para que nuestros compañeros sordos puedan ver de manera efectiva la presentación, para que puedan ver el servicio de interpretación de manera efectiva. Entonces, aquí decimos que la diferencia entre segunda lengua y lengua extranjera, y es que segunda lengua es la que se utiliza en el contexto inmediato, donde hay dos lenguas en todo el contexto para esa persona. Entonces, decimos que las personas sordas están en una situación de bilingüismo, donde está presente la segunda lengua, el español, porque ellos, a pesar de estar comunicándose y desarrollando un proceso educativo en lengua de señas, en todo lugar hay español. Desde el paquete de papas que compran en la tienda, que tiene la tabla de contenido en español, hasta las instrucciones en el colegio vienen en español, una receta viene en español, subtítulos en la televisión vienen en español, entonces está rodeado del español, de un contexto en español. Entonces allí hay un trabajo de los docentes para enseñar la segunda lengua, enseñarla como segunda lengua y no enseñarla como lengua extranjera, porque a diferencia, por ejemplo, del inglés, el inglés no está presente en todo, a toda hora, en todos nuestros contextos. ¿Cierto? Por eso es una lengua extranjera y el español, en cambio, para los sordos sí es una segunda lengua. Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, ustedes ven aquí en su pantalla a la derecha que hay una competencia, un estándar y competencia del Ministerio de Educación para producción textual de grados primero a tercero. Entonces aquí viene la actividad donde les pregunto que si ustedes creen que con lo que ya les conté de cómo llegan los niños sordos a la escuela, de cuál es su situación sociolingüística, ¿ustedes creen que el niño
en primero de primaria, el niño sordo va a poder determinar el tema y posible lector del texto que escribe y el propósito comunicativo, elegir un texto que requiere mi propósito comunicativo, buscar información de distintas fuentes, elaborar un plan para organizar las ideas y escribirlas, corregir escritos. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar allí con esos estándares y competencias? Bueno, entonces yo les voy contando. ¿Puedo decirle Profe, algo? señora, sí, profe, Pues dale, yo dale, creo dale. que, Sí, dale. qué pena. Yo digo que eso no se cumple, porque digamos, si yo en mi aula tengo niños con esta clase de necesidad, el niño necesita algo especial, algo como nosotros estamos manejando actualmente, que son los PIAR, que se le están organizando para mirar y tratar de quitar las barreras que tiene cada niño. Entonces, pues, no sé. Sí, profe, muy bien, profe. Sería Pero mi opinión. entonces, sí, profe, muy bien, profe. Y resulta que un niño oyente, por ejemplo, ya llega con su lengua estructurada al preescolar, ¿cierto? Ya la habla, ya la tiene para diferentes usos. Pero resulta que cuando ya empieza este proceso de lectura y escritura, ya la empieza a estructurar, a formalizar. Pero en cambio el niño sordo que llega sin lengua de señas, pues cuál lengua va a formalizar o cuál lengua va a estructurar, y sobre todo si se trata de español, porque no tiene ni siquiera la primera lengua para expresar sus necesidades básicas como ir al baño, como expresar un sentimiento de rabia, expresar un sentimiento de tristeza, y ya estamos pensando en que tiene que revisar y corregir textos. Entonces, eh, ahí es cuando se tienen que empezar a pensar los ajustes razonables, las adaptaciones y lo que decía la profe, un instrumento que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, PIAR, pero no es un PIAR cualquiera, sino un PIAR para personas sordas. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, él ha desarrollado lenguaje y ya tiene una lengua. Sus ajustes razonables van enfocados hacia describir imágenes, contarles qué está pasando en el mundo, pasar ese mundo visual a lo auditivo, ¿cierto? Pero cuando estamos pensando en el PIAR para los sordos debemos de pensar qué está pasando a nivel de su familia con la lengua, si se ha acercado a la lengua, qué edad tiene. Por ejemplo, hay niños de 12, 13 años que vienen de un proceso oralista para grado séptimo, octavo, pero el niño no tiene habilidades orales no habla mucho, tampoco entiende lo que le hablan, no tiene lengua de señas. Imagínese, y bueno, y al contacto con las materias, con las competencias, pues el estudiante muestra pocos conocimientos respecto a las competencias para el grado. Entonces ahí es cuando tenemos que pensar, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es ese PIAR que nos vamos a pensar que busque? Primero, la adquisición de la lengua de señas y segundo, la nivelación de competencias. Entonces es un trabajo complicado, pero bonito, porque tiene que ver con las lenguas de la persona sorda y de esas adaptaciones y ajustes razonables. Los docentes tienen que ser los maestros en la estrategia para poder lograr esos niveles y desarrollo de competencias necesarios en los estudiantes. Bueno, profes, ya ahora ya pasamos por la etapa primaria y de educación secundaria y ya ingresamos a la educación superior, ¿cierto? Y una de las dificultades para el acceso a la educación superior, por lo menos en las universidades públicas, por ejemplo, como la Universidad Distrital, Universidad del Valle, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, y es que tienen su ingreso, su modalidad de ingreso por medio de ICFES. Lastimosamente, a los estudiantes sordos no les ha ido como quisiéramos en las pruebas ICFES, a pesar de que el INSOR ha trabajado en la adaptación de esas. ¿Listo? Vamos a hacer el cambio del servicio de interpretación.
Listo, Evelyn. Entonces, no les ha ido como también en esas pruebas, porque bueno, el INSOR a partir del año 2012 adaptó el ICFES, las pruebas ICFES, para que no fueran escritas, sino fueran por medio de video y presentadas frente a un computador. Hagan de cuenta que el ICFES les sale más o menos como está saliendo Evelyn en este momento, pero ahí está la persona sorda haciendo la pregunta y en una casilla al lado están los videos de las opciones de respuesta. Entonces, todo es en lengua de señas y hay pues también el texto para que el estudiante pueda de pronto leer y complementar la información. Pero bueno, entonces el problema de las pruebas ICFES es también el proceso educativo. ¿Qué ha pasado en la primaria y en el bachillerato? Si hay una educación de calidad, el estudiante sordo va a poder sacar una alta prueba de ICFES. Pero si hay problemas en la adquisición de la lengua, si hay problemas en el aprendizaje del español, si no hay docentes bilingües, si las secretarías de educación contratan tarde a los intérpretes, pues vamos a tener unos resultados lastimosamente bajos a nivel de ICFES que van a evitar lastimosamente que los estudiantes puedan ingresar a universidades públicas que tienen este sistema de ingreso. Otra de las dinámicas también allí presentes es que muchas universidades dentro de su fórmula para ponderar los resultados, tienen en cuenta inglés. Pero entonces los estudiantes sordos no presentan inglés, sino presentan español como segunda lengua. Automáticamente esa fórmula, al no ver que existe inglés, les baja el puntaje, el resultado, y pues va a evitar también que los estudiantes sordos ingresen por esa, y por la falta también de políticas que visibilicen esa situación, políticas educativas en la universidad, que visibilicen la importancia de la inclusión de personas con discapacidad y la importancia de estas situaciones que les estoy contando para poder hacer las adaptaciones a sus fórmulas y a sus programas de acceso a las universidades. Eso en cuanto a las universidades públicas. Pero si entramos a ver las privadas, son pocos los estudiantes que acceden a la universidad privada, porque me decía una profe de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de una universidad de Bucaramanga, una universidad privada, que no era, digamos que un buen negocio para la universidad tener a una persona sorda porque le tenían que dar el servicio de interpretación. Entonces, lo de la matrícula se les iba pagando el servicio de interpretación y además la universidad tenía que poner más dinero para el servicio de interpretación. Entonces ellos decían, y bueno, y entonces se nos descompleta el dinero para la nómina de los docentes, decía la profesora. Entonces ahí caemos en la reflexión de que las universidades privadas, pues en su autonomía, algunas han desarrollado estrategias. Una de esas estrategias, por ejemplo, una universidad de Villavicencio, es que le da gratuidad al estudiante sordo para que ingrese a estudiar, pero él mismo paga su servicio de interpretación. ¿Sí? O sea, la universidad no responde por el servicio, es el estudiante quien lo paga. Otras universidades pues dicen, pague su semestre y aparte pues pague su servicio de interpretación, traiga su intérprete. ¿Sí? Que son, pues está dentro de la autonomía de la universidad privada. Que no está mal, pues porque son decisiones de la universidad y son decisiones también del estudiante y de la carrera a la que quisiera acceder. Pero si vamos a la educación pública, en la educación pública, por ser Estado, sí o sí, la universidad tiene que tener el servicio de interpretación. Si el estudiante logró ingresar, logró pasar esos exámenes que se hicieran, la universidad, el SENA, debe darle el servicio de interpretación porque es Estado. No sé si Josué nos quiere aportar allí, él que estudió en la Universidad de San Buenaventura y es privada. Y gracias, Freddy, por fijarlo. Quisiera devolverme un poquito hacia las pruebas, a ver qué mencionaba Freddy y los resultados bajos y darles una causa de por qué se presenta esta situación.
Antes se contaba con el servicio de interpretación presencial para estas pruebas, pero desde el instituto se hizo un análisis en estos colegios que ofertaban y tenían la inclusión y se veían algunas debilidades frente a la solución de estas pruebas. Entonces, en una alianza con el ICFES se pidió tener esta flexibilización y una modificación a la presentación donde se incluyera pues estos videos ya traducidos por personas sordas con un texto de apoyo en segunda lengua, porque pues veíamos que las pruebas saber arrojaban resultados muy bajos por la falta de esta segunda lengua escrita para las personas sordas y también del desconocimiento del vocabulario. Entonces, en la Universidad Gran Colombia puede mirar también y hacer un estudio frente a estos resultados bajos y también darse cuenta que dentro de sus futuros o quizás ya pasados aspirantes se encontraban con notas o resultados muy bajos. Gracias al decreto 1421 del 2017 se empieza a hablar sobre estos ajustes razonables y dentro de estos ajustes está pues la presentación de las pruebas que pues obviamente viene de un proceso secuencial desde la escuela querer ingresar a la educación superior. Entonces desde ahí el instituto empezó a observar que hay que apuntarle a esta educación bilingüe que le entregue esas fortalezas al estudiante sordo para su ingreso a la educación superior. Entonces, dejar claro que su primera lengua es la lengua de señas y que por tanto el español escrito tiene que tener unas adaptaciones de segunda lengua. Entonces, no es fortalecer procesos de lectoescritura para que el estudiante me escriba perfecto, sino procesos en su segunda lengua para la comprensión a través del fortalecimiento de la primera, que es la lengua de señas. Entonces, cuando hablamos de educación bicultural, que también se une a la educación bilingüe, es reconocer esta característica de su lengua, de su primera lengua, la lengua de señas, el español lectoescrito como su segunda lengua y las claridades de contexto textual y presencial que tiene el estudiante para estar y cursar un programa académico. No es dejarle la responsabilidad solo al estudiante, sino también brindar esta orientación para que el estudiante tenga un curso dentro de su programa académico. Entonces, estas pruebas saber recopilan dos componentes, que es el de escritura en segunda lengua, pero también la adaptación a su primera lengua en una traducción. Nos dimos cuenta también que por la descentralización y segregación de los estudiantes en la oferta educativa, pues no tenían un buen nivel de lengua de señas y también enfrentaban problemas con el servicio de interpretación en ese momento de la interpretación en la prueba saber. Entonces, como les mencionaba Freddy, encontramos muchas falencias a nivel nacional, pero también hay una perspectiva, un sueño a futuro y un reto también de que el gobierno dé esta apertura y permita que más estudiantes ingresen a este tipo de ofertas con los recursos acordes a ellos. Tenemos una tipología diversa de familias. También tenemos que tener el servicio de interpretación para que ellos puedan ingresar y pues obviamente teniendo en cuenta las características familiares que no tienen unos recursos para pagar un sistema de salud acorde, inclusive pues para la educación también es mucho más complicado pagar un semestre. Entonces, mirar cómo las leyes se pueden aplicar para garantizarle este derecho a las personas sordas. La inclusión que se tendría que ver más allá de un proyecto es mirar toda esta diversidad y saber que en el acceso hay la necesidad de cubrir todas estas aristas que nos muestra la inclusión. Tener profesionales intérpretes con perfiles idóneos y proficiencia en la lengua que permita también una equidad justa a las personas sordas. Las personas sordas en muchos casos son los que costean el intérprete y otra de las razones de que ellos se vean afectados es que el intérprete no está de manera continua, sino que por diversas razones o se suspende el contrato o les hacen el cambio en el servicio de interpretación. Entonces eso es muy complicado. Tenemos leyes y tenemos teoría que nos brinda una organización
hacia estas ofertas de acceso inclusivas en la universidad y en los colegios para que las instituciones empiecen a organizarla, pero es muy complejo aplicarla. En los colegios y en las universidades se ve pues la falencia del estudiante frente a esta segunda lengua escrita y también la inquietud de los docentes de cómo abordar esta problemática. Entonces, si al estudiante se le está pidiendo pagar su semestre, hay que ser justos también en mirar esta segunda lengua. No hay que verlo desde la óptica de la caridad hacia la persona sorda dejándolo ingresar, sino al contrario, ser justos en la oferta educativa para ellos. Entonces también tener muy claro en las instituciones qué es el concepto de intérprete, qué es el concepto de persona sorda, que ustedes lo pueden encontrar en la teoría y en las leyes. Eso sería. Sí, y complementando también lo que dice Josué, que muchas veces se piensa en inclusión que ya con traer a un intérprete ya somos inclusivos, que con traer nuestro intérprete a la clase ya se soluciona el problema, sino que hay que pensar en temas de calidad. ¿Sí? ¿Será que si ese intérprete sí tiene el perfil adecuado? ¿O será que como yo, docente, yo sí estoy haciendo las estrategias visuales, estoy generando las extensiones en mi discurso, o inclusive la universidad está haciendo las adaptaciones para que el estudiante pueda superar de pronto las brechas o falencias académicas que tiene la educación media? O inclusive si la universidad está haciendo los cambios en sus programas curriculares para lograr que la lengua escrita, que el español escrito, se fortalezca en la educación universitaria y inclusive también en la forma como evaluamos los docentes, en la forma como le estamos exigiendo que presente la tesis, ¿sí? Que también tienen que ver con todo este proceso inclusivo. Entonces no es solo traigamos al intérprete y ya, sino tiene que ser todo un ecosistema, un contexto que nos brinde un contexto amplio, un contexto rico, que nos brinde esa posibilidad que el estudiante sordo se forme de manera efectiva y con calidad. Yo creo que a nivel país, lastimosamente, eso es lo que falta, porque se piensa siempre es la contratación del intérprete y el modelo, y listo, solucionado, pero ¿y los profes, y las estrategias, y el currículo, y las metodologías, y la evaluación, y las prácticas? Entonces, es un panorama muy amplio, el que hay que ver tanto en educación media como en educación superior. ¿Listo? Entonces, ya hablando, entrando a hablar de ese tema precisamente, perdón, les comparto pantalla un momento. Y es precisamente ese contexto que debe tener la educación superior, esas condiciones para que el estudiante pueda ingresar, permanecer y egresar, las competencias y el compromiso, que el compromiso no tiene que ser de una sola persona que sea el delegado de inclusión, sino que el compromiso tiene que ser de toda la comunidad educativa, ¿cierto? Desde los administrativos, desde los directivos hasta los docentes, para que sea un proceso que se dé en equiparación de oportunidades para las personas sordas. Entonces, pensarlos desde el contexto, desde el propio proyecto institucional de la institución de educación superior, en las políticas que hoy, como nos comentaba el doctor Carlos, ya hay una política inclusiva en la universidad, ¿sí? Que ha trasegado y que esperamos que logre impactar a más estudiantes, no solo a estudiantes sordos, sino estudiantes con otras discapacidades, pensando en ese ser humano, pensando en la humanidad y que esa persona se pueda formar, que tenga la oportunidad de formarse. Cuando hablamos de las condiciones, hablamos de lograr la permanencia del estudiante mediante la flexibilización de las asignaturas. Y aquí quiero hacer énfasis en esta palabra flexibilización, porque es que se piensa que es que flexibilizar es que el estudiante sordo presente los trabajos tarde y no pase nada. O que yo le exija menos. No, es que yo soy flexible, entonces al estudiante sordo yo no le exijo.
o no lo exijo como a los demás. Eso no es flexibilidad curricular. Flexibilidad es analizar permanentemente cuáles son los diferentes caminos para que el estudiante pueda desarrollar las competencias. Pongo un ejemplo. Yo les pongo a mis estudiantes a hacer un ensayo, ¿cierto? Un ensayo sobre una temática que ya discutimos en clase. Y los pongo a escribir, pero resulta que reconociendo que los estudiantes oyentes van a hacer su ensayo utilizando su primera lengua, yo podría pensar como docente en que el estudiante sordo me haga un video ensayo donde me exprese sus argumentos, donde me exprese sus opiniones, la síntesis mediante un video y cuente pues con el servicio de interpretación para yo como docente oyente poderlo entender. Eso es flexibilizar un contenido, flexibilizar una tarea. Flexibilizar no sería, no, entonces que me entregue después del ensayo o a él no le exijo el ensayo. Eso no es flexibilidad. Flexibilidad es buscar esos medios, esos mecanismos, esas estrategias que permitan al estudiante desarrollar esas competencias, que no tienen que ser por el mismo camino que lo hace el estudiante oyente. Pueden ser un camino paralelo, un camino diferente, pero que me va a llegar a ese mismo objetivo, que es esa formación profesional, con esas competencias que se necesita para desempeñarse en el mundo laboral. Y aquí hablando de las competencias, precisamente, llegamos al punto donde hay que también transformar esos procesos de evaluación, ¿cierto? Porque evaluación a veces como que lo relacionamos con las notas, con darles notas. Pero entonces la evaluación tiene que ser el análisis de ese proceso de desarrollo de competencias que desarrolla el estudiante frente a mis dinámicas como docente, las dinámicas de enseñanza, el qué competencias, qué procesos está logrando desarrollar. Por ejemplo, yo espero que el estudiante analice de manera crítica, un ejemplo, ¿no? Que analice de manera crítica la situación del contexto colombiano, por ejemplo. Yo como docente evaluador debo ver ese estudiante que está construyendo frente a ese logro, a esa competencia que espero. Y para eso yo debo buscar y hacer las adaptaciones en la lengua de señas, en el español escrito, para que él me demuestre que está en un proceso y que está dando pasos para el logro de la competencia. Bueno, por aquí esa parte del compromiso que ya lo habíamos resaltado, que no es de una sola persona, sino es todo un ecosistema que se junta, que está allí presente para que el estudiante pueda desarrollar esas habilidades. Frente a la permanencia de los estudiantes sordos, si bien pues ya tocamos como de manera como muy superficial la parte del acceso y las dinámicas que hay alrededor del acceso en universidades públicas y en privadas, otra de las preocupaciones es la permanencia y es precisamente la consolidación de los ambientes de aprendizaje con los ajustes necesarios para las personas sordas. Entonces ya hablábamos de las caracterización de competencias. Una de las cosas que hace la Universidad Pedagógica, por ejemplo, es tener un semestre cero para estudiantes sordos. En ese semestre cero se miden las competencias del estudiante, se orienta vocacionalmente, se analizan esas falencias que puede presentar pensando el programa al que va a ingresar y se fortalecen, con el fin de que en ese proceso de permanencia el estudiante no vaya a desertar porque tenía falencias en su proceso de formación, porque tenía vacíos conceptuales, porque resulta que después no le gustó la carrera. Entonces, ese semestre cero para los estudiantes sordos en la Universidad Pedagógica sirve precisamente para eso, para caracterizar las competencias, tanto comunicativas como competencias académicas en todo su esplendor, por decirlo así. También una de las partes que se deben entrar a estudiar es la cualificación de los docentes en la educación superior, porque hay muchos docentes que no conocen lo que les acabamos de contar. Entonces está el docente que se hace las preguntas de por cómo así que este estudiante sordo me está entregando este ensayo y mire cómo me lo entrega con esta gramática. Yo no le entiendo nada, le voy a poner 0. Cuando el estudiante de verdad se ha desarrollado un proceso académico.
o que el docente que llega a exigir ciertas competencias en el estudiante, pero resulta que el estudiante tiene muchos vacíos conceptuales. Entonces ahí es cuando la universidad se tiene que empezar a pensar cómo hacer para llenar esos vacíos conceptuales, mediante tutorías personalizadas, mediante acompañamientos pedagógicos extraclase, mediante, no sé, otras clases, otras selectivas que fomenten ese desarrollo de competencias, ¿sí? Entonces, vemos que el panorama se nos amplía un poquito más en las acciones que tenemos que hacer con las personas sordas para un proceso eficaz de permanencia. También los currículos. Ah, bueno, Josué, perdón, Josué. Ya. Gracias, Frei. En la Universidad Gran Colombia podemos ver un currículo flexible, ¿no? Y allí no se puede esperar que el sordo maneje su segunda lengua, el español, perfectamente, ya que es su segunda lengua. Entonces, por ejemplo, a la hora de un ensayo, va a ser muy diferente a un oyente. Pues el currículo flexible hacia un oyente, por ejemplo, en la lectura, él mismo va a leer, va a empezar a hacer su discurso, su exposición. ¿Y el estudiante sordo cómo lo va a hacer? Pues necesita mucho más tiempo para poderlo leer, para escudriñar, para buscar en el diccionario, para informarse. Entonces, por ejemplo, si a un estudiante oyente se le asigna un ensayo en una semana, al estudiante sordo se le podría asignar en un mes. Así, el estudiante sordo podría consultar con el docente, con un tutor, con un apoyo pedagógico sobre los conceptos que no entienda, los autores, los diferentes textos, y así el estudiante sordo pues hace toda la gestión correspondiente, investiga, analiza, le pregunta al profesor para tener más claridad al respecto, como algo similar a una guía, darle ese apoyo. Y así pues él pueda realizar su exposición mucho más claramente. Entonces, tener en cuenta, claro, el concepto de la biculturalidad, en la que la cultura del estudiante sordo es muy diferente y que ese currículo necesita una flexibilización clara y darle ciertos apoyos para que pueda realizar un trabajo como, por ejemplo, dicho ensayo. Entonces, asimismo, decirle, bueno, este ensayo me lo entrega en 3 días, pues no va a ser posible. Pero, por ejemplo, si se le dice que lo haga en 3 semanas, que haga su escritura, su proceso calmadamente, y que pueda realizar esa retroalimentación y poder realizar diferentes procesos propios de su segunda lengua y darles asesoría continua, ya va a ser un proceso mucho más claro y se estaría construyendo una inclusión real. En mi proceso y en mi experiencia real en la universidad se hacía eso. Cuando estábamos en la especialización de lectoescritura, estudiando español, entonces se mantenía esa retroalimentación constante en donde yo realizaba las diferentes actividades, disculpen, para poderlas presentar con una claridad mayor. Es importante, por ejemplo, también en cuanto a la maestría, si se asigna una exposición, por ejemplo, a 3 semanas, realizarla con tiempo, preguntarle a un asesor y así tener, obviamente, una claridad. Allí también en la universidad había una persona de una comunidad indígena, venía del Parque Taurona, era una comunidad que no recuerdo actualmente, de La Guajira, no recuerdo muy bien, y estudiaba allí. Y lo mismo, tenía esas falencias en español debido a que no es su primera lengua. Su lengua y su dialecto era muy diferente y cuando entró a la universidad, pues encontró esa misma barrera. Y lo mismo, se hizo la adecuación en cuanto a su currículo, la flexibilización en cuanto a su lengua, para que pudiese entrar a estudiar y con esas guías pues pudo poder realizar ese proceso. Entonces, claro, respecto a los exámenes, los diagnósticos cognitivos y demás, en cuanto a la lengua, leerlos y comprenderlos necesita algo
mucho más específico y alguna guía muy especial, de acuerdo obviamente a sus capacidades y a sus habilidades. Entonces la inclusión trata precisamente de todas estas cosas que estamos haciendo, de esos apoyos que son importantes para que las personas puedan adquirir esa educación, no dejarlos a la deriva, sino hacer una flexibilización curricular para que puedan tener un proceso acertado en cuanto a la educación. Sí, ya que Josué tocó el tema de las comunidades indígenas, siempre que pensamos cuando que una comunidad indígena, ellos tienen, digamos, que un acceso, digamos que especial a la educación superior, unas convocatorias especiales. También en las universidades se piensa en adaptar cierto material, ciertas dinámicas institucionales para las comunidades indígenas, pensando en que son sujetos de especial protección con una lengua minoritaria, con una población minoritaria, pero de acuerdo a la Corte Constitucional, a la sentencia C605 del 2012, las poblaciones sordas también son consideradas minorías lingüísticas equiparables a las minorías lingüísticas indígenas, donde también son sujetos de especial protección, donde también tienen una lengua que hace parte del patrimonio estatal y el patrimonio pues de los colombianos. Entonces, también hay que pensarlo desde allí, hay que pensarlo desde el punto de vista de la discapacidad, sí, pero también hay que pensarlo desde el punto de vista de minoría lingüística, que tiene su propia lengua, cultura, formas de aprendizaje, que es una forma visual para aprender. Y asimismo también como docentes pensarnos en esas formas visuales de enseñar, cuáles son esas estrategias visuales, qué recursos yo utilizo, cuáles son esos también recursos para poder evaluar y cuáles son digamos, los recursos también que el estudiante me enseña su proceso, me demuestra que está aprendiendo. ¿Sí? Entonces, pensarlo también desde el plano de minoría lingüística a la comunidad sorda. Entonces, profe, ya hemos abordado varios puntos, ya casi llegamos al final de la charla, profe. Entonces, es muy importante ya como recomendaciones a los profes que la universidad elabore un perfil de ingreso del estudiante, caracterizando esas competencias con las que llega el estudiante, el dominio de la lengua de señas y el dominio del español. Aquí en Bogotá hay 10 instituciones educativas donde se desarrolla una oferta bilingüe, pero si nos vamos, por ejemplo, a departamentos donde las universidades están en la ciudad capital y el resto son municipios rurales, vamos a tener que hay estudiantes que llegan a la educación superior sin ninguna lengua, porque a lo largo de su vida no tuvieron ni modelo lingüístico ni servicio de interpretación. Entonces ya ahí la universidad se va a ver en un aprieto que es buscar esa manera de que el estudiante inclusive adquiera la lengua en la educación superior, la formalice. Entonces es muy importante como este perfil de ingreso en el primer semestre. Que el docente, el segundo consejo es que el docente pueda acordar el discurso y las tareas que se van a realizar con el servicio de interpretación. Es decir, que si yo docente, mañana voy a trabajar el tema, por ejemplo, legislación colombiana, ejemplo, que yo como docente le pueda enviar los temas que voy a abordar, los conceptos claves al intérprete para que el intérprete investigue cuáles son las señas pertinentes a utilizar, o los conceptos pertinentes a utilizar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Profe? Bueno, continuando, entonces, que es muy importante que el docente presente esos contenidos que va a desarrollar en clase al intérprete. El intérprete, si bien hay muchos que son muy proficientes y hacen un excelente trabajo, pero no se las saben todas. Entonces, los intérpretes también tienen que tener una preparación previa a la clase para poder brindar un servicio de calidad. Lo que les contaba, profes, ahorita de buscar esa cualificación docente, y yo creo que lo que estamos haciendo hoy es uno de los tantos pasos que dará la universidad para cualificar a sus docentes
en qué significa un proceso de enseñanza a las personas sordas y que es un proceso de lectura y escritura a estudiantes sordos, ¿sí? Que no es un camino igual al de los oyentes, sino es un proceso pues diferente por sus particularidades sociolingüísticas. Otra de las cosas muy relevantes es también contar con este servicio de evaluación de intérpretes, evaluación al interior de la universidad, que permita que los estudiantes expresen cómo les pareció el servicio, si creen que el servicio es acorde y pertinente, porque algunas veces, lastimosamente, algunos intérpretes no dan la información o quitan la información, entonces lastimosamente el estudiante sordo es el que pierde, porque no le está llegando la información que da el docente y pues no está desarrollando las competencias, no está siguiendo las instrucciones. Entonces, eso es otra de las tareas que tendrá que analizar la universidad. Una de también las recomendaciones es que a los estudiantes sordos, bueno, Vladimir ya se va a graduar, pero hay otros estudiantes de pronto que vienen detrás, es buscar esas adecuaciones para fortalecer el aprendizaje de la segunda lengua, del español para ellos. Yo creo, no sé, el doctor Carlos me corregirá, si en la universidad para la población en general está el requisito de saber inglés para poderse graduar, ¿sí? Sí, sí, señor. Exactamente. Entonces, una de las adaptaciones y ajustes que podría hacer la universidad es que el estudiante sordo tenga dominio, o sea, que el requisito sea un dominio en un buen nivel del español como segunda lengua. Eso sería una adaptación reconociendo pues que precisamente es la segunda lengua de ellos. Claro. Entonces, eso sería una de los ajustes razonables que se pueden hacer en la universidad. También entre los consejos para los profes es incorporar estrategias para que los estudiantes sordos se familiaricen anticipadamente con los contenidos que se van a abordar en clase, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a poner una lectura el día de mañana, que hoy podamos discutir sobre el tema, ¿sí? Que podamos generar un interés en el estudiante para que la lectura sea significativa, ¿cierto? Si, por ejemplo, le damos la lectura el día de hoy, pues el estudiante, mejor dicho, lo vamos a coger, como dirían literalmente, contra el paredón. Perdón, Evelyn, por esa expresión. Es que resulta que, ahí hago la aclaración, en la lengua de señas casi que todo es muy literal. Entonces, ese doble sentido que a veces utilizamos los oyentes y casi que metafórico, pues al intérprete le toca hacer la transferencia para interpretarlo de una manera que pueda ser entendible para la persona sorda. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un burro hablando de orejas. Si nosotros en un contexto de oyentes decimos un burro hablando de orejas, Evelyn, lo hace literal, por favor, un burro hablando de orejas. Si uno le pregunta a la persona sorda, él va a decir pues que es un burrito, un animal que está hablando de sus orejas. Pero nosotros en el contexto oyente sabemos que significa una persona que critica los defectos de otros sin mirar sus defectos primero, ¿cierto? Entonces, ahí me disculpo con Evelyn, pero también nos sirve como ejemplo de las estructuras, las mismas estructuras de la lengua, entre el español y entre la lengua de señas, que tienen estructuras completamente pues, diferentes y tienen sus vocablos, sus variaciones lingüísticas también diferentes. Entonces, como les venía diciendo, hay que hacer una discusión previa del tema para que esa lectura sea significativa para el estudiante, para que el estudiante se enamore, para que el estudiante se interese en leer, más allá de la nota, ¿no? Pueden decir, bueno, es que me toca leer por la nota, pero también hay que generar un proceso significativo. Por supuesto, lo que les venía diciendo, preparar previamente el servicio de interpretación y, si es posible, una elaboración de la guía de la lectura, que oriente como los temas en los que el estudiante sordo debe enfocarse en ese mar de letras que trae la lectura, que pueden ser, mejor dicho, lecturas de 10, 20 páginas, pero
si le damos una guía como de en qué debe enfocarse principalmente, cuáles son los temas álgidos de la lectura para que él se pueda concentrar, teniendo en cuenta pues todo este proceso de aprendizaje de segunda lengua desde el preescolar que ha sido tan convulsionado, ¿no? Bueno, ya digamos de aspectos logísticos, tener en cuenta la organización de un espacio pertinente para que el estudiante sordo pueda acceder a la clase con claridad, viendo el servicio de interpretación con claridad, con la luz suficiente en el salón, que pueda el docente desarrollar también esas estrategias visuales. Por ejemplo, si van a ver una película y está el servicio de interpretación y apagan las luces, pues el estudiante sordo queda perdido, no va a ver al intérprete. Entonces son cositas que uno pensaría son sencillas, pero que pasan en la realidad y que evitan precisamente el acceso a la información y a la educación a las personas sordas. Otra de las estrategias también es implementar y verificar la comprensión de los contenidos de las clases. Por ejemplo, manteniendo contacto visual con los estudiantes sordos para ver qué cara, si cara de que están entendiendo o se está rascando la cabeza y mejor dicho, no está entendiendo nada, y formular preguntas al iniciar y al finalizar la clase. Ese formular preguntas me va a permitir saber con qué conocimientos previos está llegando y al finalizar la clase, qué transformaciones conceptuales se han dado. Resulta, profe, que cuando uno da estas orientaciones, sobre todo en bachillerato, los profes dicen, no, pero es que eso es bajarle el nivel a las clases. Eso es darles todo fácil a los estudiantes. O sea, porque se crea que se maneja un vocabulario técnico en las clases, porque el docente maneje un vocabulario especializado, no significa que el estudiante esté aprendiendo. Sí, entonces ahí cabe la reflexión otra vez de la calidad, de que a veces nosotros los docentes damos por sentado de que los estudiantes sordos oyentes están entendiendo nuestro discurso perfectamente. Pero una de las estrategias que se utiliza con las personas sordas es poder ampliar nuestro discurso, sacar lo que está implícito, haya implícito en el discurso, sacarlo y hacerlo explícito, explicarlo, desmenuzarlo a veces. En la mayoría de casos. Eso no solo va a servir a los estudiantes sordos, sino también va a servir a las personas oyentes. Las personas oyentes que tal vez por miedo no preguntan y se van con la duda. Y estamos formando profesionales y queremos que todos ellos tengan claridad en esas competencias que se están desarrollando. Entonces, hay que buscar esas estrategias que sean necesarias para que el estudiante sordo puede acceder a esos contenidos, puede desarrollar esas competencias. No hay que dar por sentado que él ya lo sabe porque mueve la cabeza y dice que sí, que ya entendió, sino que buscar mediante estrategias, mediante la formulación de preguntas, si realmente se verifica que él está comprendiendo los contenidos. Otra de las sugerencias que les puedo hacer, profes, es también la flexibilidad en los textos, y es que no sea, por ejemplo, el texto así larguísimo de 20 páginas, sino que también puede hacer la presentación de esquemas de los contenidos, la presentación de mapas conceptuales, de mapas de ideas, infografías, todos estos recursos que tenemos y que hoy en día se pueden desarrollar en línea para que el estudiante también acceda a la lectura y escritura, a los conocimientos, pero de una manera más pragmática, más práctica. Programas para elaborar mapas mentales, muchísimos en internet, como ven aquí en la diapositiva. Hay muchísimos y de uso gratuito. Lo que les venía diciendo también, la importancia de que la universidad se piense en ofrecer tutorías personalizadas para los estudiantes, que proporcionen esas explicaciones a temas o actividades, o que también puedan suplir esos vacíos conceptuales con los que pueden llegar los estudiantes sordos a las aulas de clase. Bueno, el tema de educación para sordos es muy amplio. Estamos hoy tocando, estamos viendo
la punta del iceberg hoy. Pero si nos quisiéramos enfocar en lengua escrita, es un tema muy profundo. Si nos queremos enfocar en planeación lingüística, en lengua de señas, también es un tema también de mucha profundidad. Lo doy, pues, como comentaba el doctor Carlos, es como las generalidades sobre la educación de las personas sordas. Si bien nos habían propuesto que era educación superior, pero para educación superior primero teníamos que comprender qué pasaba en la educación, en la primera infancia, educación primaria y secundaria, para para poder comprender a ese estudiante sordo que hoy en día tenemos en educación superior. Si no hacíamos ese recorrido casi que cronológico, histórico, nos íbamos a ir con las mismas preguntas de por qué el estudiante sordo no escribe y lee perfectamente como un oyente. ¿Por qué me va a presentar, digamos, una tesis con esa gramática? Entonces voy a hacer aquí un énfasis pequeñito y es la importancia de que la universidad acompañe académica y psicosocialmente a la familia y al estudiante sordo, que haga esos seguimientos para ver en qué materias se están presentando debilidades, que oriente a las familias, que exista el servicio de interpretación, que haya la consejería académica y personal al estudiante, que si existe la posibilidad de apoyo financiero sería perfecto, pero también que haga los ajustes razonables desde el aula. Incluso para Vladimir, para los que ya se nos están egresando de la universidad, que haya esos ajustes en los trabajos de grado, donde si bien deben hacerlo de manera escrita, como todos los estudiantes, porque es su deber, tienen la posibilidad de escribirlo en su gramática, con sus propias letras, con sus propias ideas escritas, y que nuestros evaluadores, los evaluadores de la tesis, comprendan y entiendan que es una tesis escrita por una persona sorda que la está escribiendo en segunda lengua y que cuando vaya a sustentar su trabajo de grado lo va a hacer en lengua de señas y que ahí sí nos tiene que demostrar tal vez lo que no se puede entender de manera escrita, nos tiene que demostrar en lengua de señas la veracidad de su tesis, ¿sí? Y el proceso tan importante que ha desarrollado allí. Entonces, ya para finalizar y dar espacio a las preguntas, esta herramienta que les presento aquí se llama Centro de Relevo. Una es el relevo de llamadas, que sirve para la comunicación entre las personas sordas y oyentes. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, una persona sorda hace un contacto a un call center del centro de relevo y ese call center tiene intérpretes. Quienes contestan son intérpretes. Ese intérprete llama a la persona oyente por teléfono y le da el mensaje que le quiere transmitir la persona sorda, ¿cierto? También está el sistema CIEL de interpretación en línea, que es una aplicación donde se activa el teléfono celular y entonces en el teléfono celular aquí en la pantalla tengo al intérprete, yo soy el oyente y enfrente tengo a la persona sorda. Entonces mediante ese apoyo de servicio de interpretación en el celular nos podemos comunicar. Creo que esos servicios tienen una duración máxima por llamada de 15 minutos y son totalmente gratuitos porque son del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Entonces, profes, compañeros, ¿qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Nos quedan pendientes muchos temas. Sí. Nos quedan pendientes muchos temas porque el mundo de la educación para las personas sordas es muy amplio y hoy tocamos la punta del iceberg. No sé qué preguntas y dudas tengan frente a lo que acabamos de exponer con Josué. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, profe. Tengo una duda, como estamos todos en este momento en la idea o en la implementación de todo lo que tiene que ver con la inclusión, ¿cómo es el comportamiento en la universidad de los compañeros frente a este estudiante que generalmente va a ser uno o de pronto dos máximo? Entonces, ¿cómo los demás estudiantes, los compañeros lo reciben? ¿Cómo favorece al estudiante esta posibilidad de integrarse a este grupo y a estas nuevas experiencias universitarias? Bueno, ¿van a hacer el cambio de servicio de interpretación?
Profe, pues yo creo que no solo desde la educación superior, sino desde la educación básica, lo fortalecen, lo favorecen en su formación personal y profesional, porque es reconocer esa diferencia, reconocer que todos los humanos somos diferentes, que no hay una homogeneidad, sino que tenemos una diversidad. Y eso nos sirve como profesionales eh, porque vamos a atender a una sociedad, ¿cierto? Una sociedad diversa, que está en constante cambio, está en constante movimiento. Por ejemplo, para los estudiantes de educación básica, primaria, secundaria, es muy raro ver un estudiante con discapacidad, ¿cierto? Muchas veces cuando no ven el estudiante con discapacidad y ya llegan a su adolescencia, eh, ya lo ven como el raro, el niño raro del salón, el raro, el que es diferente, el que no sirve, el que es extraño, hay que alejarnos de él. Entonces, yo creo que estar en un ambiente inclusivo con personas sordas, con personas con otras discapacidades, nos sirve como sociedad para ser tolerantes, para aprender de la resiliencia de ellos, para aprender, formarnos en valores, reconocernos como profesionales, que vamos a atender a una sociedad que es completamente diversa, donde van a haber sordos, donde van a haber personas con síndrome de Down, donde van a haber personas indígenas, donde van a haber cualquier cantidad de contextos y situaciones, y como profesional uno tiene que estar dado a servir. No sé, Josué, si nos quiere aportar algo allí. Sí, es importante. Jan, si quieres te... No, es que estaba haciendo el decalage. Ah, ok, listo. Listo, dale, gracias. Sí, en cuanto a la pregunta que nos estaban, que nos hiciste, en la Universidad de Gran Colombia deben tener muy claro el concepto de la inclusión. ¿Qué es la educación en inclusión? Por ejemplo, ¿qué es una persona sorda? ¿Qué es la lengua de señas? ¿Qué es su lingüística? Todos esos conceptos deben estar muy claros en la inclusión, ya que se necesita un entorno en la Universidad de Gran Colombia donde pues en estos lugares, por ejemplo, puedan asistir y se le pueda dar la atención necesaria a los estudiantes. También se puede realizar un proyecto con sus diferentes normas en cuanto a la universidad sobre esas necesidades de la persona, la necesidad de esa persona específicamente, y ya después de eso sí hacer como la accesibilidad de la educación al usuario sordo. Por ejemplo, si una persona sorda entra y llega y ve que hacen falta muchas de esas adecuaciones, se va a perder obviamente esa oportunidad. Entonces, se debe hacer, por ejemplo, un análisis, una recopilación de todos estos proyectos que hay en las diferentes universidades y así poder tener una accesibilidad, abrir la puerta a todas estas personas para que puedan tener una oferta responsable y consciente y puedan ingresar a esta educación. Y así se pueda, pues obviamente, tener como esas adaptaciones, ese currículo que se necesita. No perder el estudiante, sino tener todas estas adecuaciones bien hechas para que el estudiante se sienta a gusto y pueda tener su proceso de la mejor manera. Freddy, tienes tu micrófono apagado. Una pregunta. Profe, cuénteme. Obviamente, si uno analiza el cerebro de una persona, obviamente con una discapacidad, no tiene ninguna limitante, pero con una discapacidad de este tipo, auditiva. Pero digamos en la medida en que en ocasiones algunas materias
resultan con una complejidad en el tema comunicacional de las ideas. ¿Existe alguna carrera que no sea recomendada para la persona con discapacidad auditiva? ¿Qué piensan ustedes? Pues yo pensaría que no, que no existe una carrera que no sea recomendada para las personas sordas. Allí el tema, lo que tendríamos que entrar a analizar es precisamente lo que decía, lo que decía el profe, es ese desarrollo comunicativo que pueda tener la persona sorda. Una persona sorda con un contexto enriquecido desde la primera infancia, cuando llegue a la educación superior, y bueno, y con un proceso educativo de calidad en educación primaria y secundaria, cuando llegue a educación superior, yo creo que va a poder lograr desarrollar esos conceptos, esas competencias que se necesitan, que se proponen en esa carrera. Hay compañeros en el INSOR, profesionales sordos, como Josué, que estudian lingüística, como otros que están en otras maestrías en educación, maestrías en matemáticas, maestrías en ciencias sociales. En esas materias, por ahora, porque son las que las universidades les han dado acceso. Hay universidades que también tienen sus paradigmas y se piensan, ¿un sordo en enfermería? No, mejor estudio otra cosa, algo más práctico. ¿Un sordo en medicina? No. ¿O qué tal la universidad si hubiera pensado, un sordo en derecho? No, no aceptemos a Vladimir. Entonces, también como que las universidades a veces, bueno, muchas veces ponen las barreras pensando en ese paradigma de que la persona sorda no va a poder, pero yo creo que sí pueden ingresar a, a la carrera que ellos quieran, pero hay que ver esa calidad comunicativa que tienen, esa calidad que se ha desarrollado desde la primera infancia y a lo largo de su educación primaria y secundaria. Josué. Vladimir quería decir Bueno, por favor. Vladimir, perdón. Muchas gracias a la Universidad de Gran Colombia por invitarme. Estoy muy contento de estar acá. Mucho gusto. Yo estoy en el proceso de formación de la Se le cayó la señal a... Sí, sí, creo que mi compañero tuvo inconvenientes. Exacto. Evelyn, ¿nos Sí, claro, colaboras? sí. Gracias. Gracias, Evelyn. Bueno, como les mencionaba, primero muchas gracias a la universidad por esta invitación y también para el instituto por prestar su espacio para la sensibilización y hablarles sobre todos estos componentes académicos. Importante que a futuro, para los futuros aspirantes a las diversas programas que ofrece la universidad, pues tengan muy presentes la sensibilización de hoy. Yo, como ustedes ya saben, yo estoy a puertas ya de culminar mi proceso profesional y ya estoy ya en el proceso preparatorio de la tesis para entrar con jurados. Ya esto es ya pocos días. Vi una pregunta de un docente que mencionaba cómo es este desarrollo, pues, cognitivo, si hay que sugerirle o recomendarle otro tipo de carreras a las personas sordas, y realmente no hay ningún tipo de carreras que no sean acordes o apropiadas para las personas sordas. A través de la lengua de señas se puede ingresar que las mismas personas oyentes, y vemos que las personas oyentes en sus procesos de lectoescritura también encuentran falencias y dificultades a la hora de enfrentarse en los textos y exponerlos. Entonces, hay que
quitarse esos paradigmas y al contrario propender a estrategias que ayuden y proporcionen el fortalecimiento en esta segunda y primera lengua. Muchas gracias. Josué pide la palabra. Listo. Ya pues Vladimir le dio unas claridades a los docentes, pero yo quisiera acotar algo más. Hay que entrar al término de la neuropsicología y el área Broca que tenemos en la parte cognitiva del cerebro. Este es nuestro sistema motor, esta área Broca de Wenger. Importante tener en cuenta 3 aspectos. Que para el cerebro hay unas señales visuales que se captan a través de el sentido óptico que tenemos, otro que es el lenguaje y un siguiente que es la lengua, que sería el código. Y esto mismo funciona con las personas oyentes. Su input es auditivo y su motor cerebral lo va a reconocer por este input que es auditivo para poder llegar al procesamiento del lenguaje y la producción de la comprensión gramatical y textual de lo que está escuchando o viendo. Y en este sentido también funciona con las personas sordas. El input es totalmente visual, se analiza a nivel cerebral todas las configuraciones que entran en la gramática de la lengua de señas para dar un procesamiento de respuesta. Entonces, si hubiese, por ejemplo, un accidente o un daño cerebral o una discapacidad, la que denominamos intelectual, pues hay otro tipo de procesos, pero como el daño no es funcional, sino que la persona sorda tiene toda la capacidad de comunicación y lenguaje, por eso es tan importante que hablemos de bilingüismo en el aula de clase, que le permita, como mencionaba Freddy, entrar desde estas primeras edades tempranas para que su proceso sea totalmente fortalecido y óptimo y no encontremos estas falencias de hoy en día. Y estas falencias no solo son y debilidades para las personas sordas, sino también para las personas y los estudiantes oyentes. También la exigencia que se hace desde los hogares, desde las familias, para ese proceso de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que tenemos estos 3 conceptos claros a nivel cerebral para el funcionamiento y digamos que quería darle esa respuesta al docente. Tienes el audio. Micrófono, Fred. Listo. Bueno, ¿cómo ha ido con... ¿Vamos a hacer servicio de intercambio de servicio? Listo. Perdón, yo busco a Jan. Listo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es la dinámica con las personas sordas en las clases virtuales? Bueno, aquí hay primero que resaltar que esto de la virtualidad se ha potenciado durante los últimos 6 meses. Antes pues estábamos desde la presencialidad, ¿no? Y esto de la virtualidad nos cogió por sorpresa. Entonces nos tocó empezar a hacer las adaptaciones necesarias para que los estudiantes en general pudieran empezar a cursar sus materias, cursar sus semestres desde la virtualidad. Y pues ha sido un proceso, yo creo que como todos, un proceso un poco convulsionado al principio, ahorita un poco más adaptados, pero uno de los problemas con las personas sordas, no con las personas sordas, sino con los procesos más bien, es precisamente el servicio de interpretación, donde por ejemplo, si estamos en este momento los cuento, estamos 55 personas, 50 personas, ahorita estábamos 72 personas. Si yo pongo el cuadro, la pantalla de manera general, vamos a ver 72 cuadritos pequeñitos. Imagínense ustedes al pobre estudiante sordo
cómo terminará de los ojos intentando ver ese cuadrito chiquito del servicio de interpretación, mientras que todos los estudiantes están con su cámara apagada, sentaditos en su silla, tranquilo, con sus audífonos puestos y escuchando la clase. Mientras que la persona sorda está, mejor dicho, haciendo esfuerzos visuales para verlos. Y muchos docentes lastimosamente no son conscientes de esa situación y de la importancia de ampliar el servicio de interpretación, de contar con las estrategias visuales para la clase, que no sea una clase completamente auditiva, como se nos vuelve muchas veces, donde todos los participantes tienen la cámara apagada, sino una clase completamente visual que ayude a la persona sorda a desarrollar esos contenidos. Entonces, digamos que con esto de la pandemia, sí ha sido un poco difícil y un poco convulsionado los cambios. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo en este nuevo proceso. Entonces, nosotros por nuestra parte ya acabamos y gracias por la invitación. Ya también creo que el servicio de interpretación iba hasta las 7. Entonces, agradecerle a la universidad, agradecerle a todos los profes, a Vladimir, a nuestro compañero sordo, que no interactué mucho con él, pero agradecerle a todos por su participación y por su atención durante este tiempito con Daniel Luque. Freddy, Josué, Jan, Evelyn y todos los invitados, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta información tan vital que estoy casi totalmente seguro ninguno de los presentes la tenía. Este tipo de claridades es importantísimo tenerlas, valga la redundancia, claras, precisamente para poder tener una inclusión verdadera. Y pues, efectivamente, este es un trabajo arduo, porque si nos dimos cuenta, hay muchos ajustes razonables que se deben realizar dentro de la institución para que precisamente podamos dar la calidad educativa que precisamente la Universidad de la Gran Colombia desea. Entonces, pues, además de darnos una sensibilización, pues nos dejaron un trabajo bastante fuerte para precisamente empezar a trabajar fuertemente en ellos. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes. Les vamos a hacer llegar a todos una encuesta de satisfacción para que próximos encuentros pues sean mucho más nutritivos. Vladimir quería decirnos algo. Pero me lo busco. Sí. Ya, listo. Listo, Vladi. Lo que Carlos dijo acerca de la inclusión, allí hay 2 personas estudiando psicología en la Universidad de Gran Colombia y ellos prestan atención a todo ese proceso, están prestos a brindar la ayuda a los estudiantes sordos en la universidad. Entonces, ojalá podamos apoyar también esos procesos para que podamos mejorar cada vez más en la Universidad de Gran Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Espero que tengan una feliz noche. Cuídense mucho, por favor. Sigan todos los protocolos. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad interesante. Dios los bendiga. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Muy interesante, muchas gracias.